Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Cuenteando. El día de hoy vamos a darle inicio oficialmente a la lectura del libro La vida después del colegio y otros cuentos de Joyce Carol Oates. Este es el libro, ¿sí? ¿No se lo quieren ver? Así que en el anterior video les leí un pequeño resumen en qué consistía este libro, ¿vale? Así que sí es importante que vayan a verlo para que se den un indicio de en qué va a consistir esta historia. El capítulo de hoy se llama Balín. La soledad agudiza los sentidos. En este nuevo lugar, a donde sus padres habían venido por razones de trabajo, la niña dormía mal y todas las mañanas al alba, a veces incluso antes del alba, la despertaba algún ruido extraño y cercano. Gritos, o alguien cantando muy fuerte, o los ladridos repentinos e histéricos de un perro. La niña permanecía en la cama perfectamente inmóvil, aguantando la respiración y sin siquiera pensar mientras escuchaba con atención las aristas ásperas y cerradas de los ruidos, la textura herrumbrosa de la tierra tachonada de mica. Y sin embargo, el ruido también tenía algo de humedad, algo de ansiedad, un desvergonzado ritmo de percusión que no podía provenir de una máquina sino de algo vivo. El ruido la llamaba, tiraba de sus entrañas, y la aterraba que llegara a meterse en sus sueños. Poco a poco, con la llegada de la mañana, otros ruidos empezaban a intervenir. Camiones diésel en la autopista camino a los barrios de las afueras. Al oriente, equipos de construcción levantando nuevos hogares en el vecindario. Bulldozers, motosierras, camiones de la basura, bombarderos de propulsión a chorro de la base de la Fuerza Aérea de Joshua Tree, donde apenas empieza el desierto. Dentro de la casa de la niña, sin embargo, lo más probable es que el silencio se prolongara de manera ininterrumpida, ya que ni su madre ni su padre creían en las noticias de radio o televisión, ni siquiera en la cháchara trivial que suele haber durante aquella hora crítica antes de salir para el trabajo. De manera que, para cuando la niña les preguntó por primera y única vez que se habían escuchado aquel ruido extraño, más bien lejano, como de alguien pidiendo ayuda, el ruido ya había menguado o se había ahogado en medio de los otros ruidos. Y así, su madre, tras escuchar o hacer escucha durante un periodo de tal vez unos 5 segundos, le replicó que no oía nada fuera de lo normal, y su padre, irritado con la pregunta pero igual haciendo un esfuerzo por ser cortés, simplemente sonrió y negó con la cabeza haber oído algo, sin siquiera haber hecho un esfuerzo por escuchar, como siempre. Su cabeza estaba en otra parte, lugar al que nadie, ni siquiera su esposa, estaba en realidad invitada. Una mañana en pleno verano, cuando la familia ya tenía más o menos un mes de vivir en la nueva casa, la niña volvió a escuchar el ruido extraño y resolvió rastrear su origen. Descalza y en pijama, bajó las escaleras y se detuvo de pie sobre la terraza de concreto, desnudo en la parte posterior de la casa, a escuchar con suma atención, hasta que logró establecer que el ruido provenía de algún lugar ubicado más o menos a las 11 de la mañana, según dirían las manecillas de un reloj desde el punto en donde ella estaba ubicada. Y no podía estar a más de 1,5 kilómetros de distancia, tal vez menos, y el lugar estaba hacia el nororiente, ya que era en esa dirección por donde el cielo empezaba a enrojecerse, iluminándose con rapidez como si fuera un ojo que recién se abriera detrás de las pardas laderas de las montañas de San Bernardino. Y esta mañana en particular, el ruido era un descarado y doloroso sollozo que le crispaba los nervios a la niña, hasta tal punto que pensó: en realidad no quiero saber de qué se trata. Sus padres salieron a trabajar a las 8 en punto. Aunque no habían sido asignados al mismo proyecto, sí trabajaban ambos en el mismo complejo de edificios del gobierno que en el lugar todo el mundo
conocida como el instituto, y por tanto se desplazaban juntos en el mismo auto. Muy poco después, la niña en bicicleta dejaba atrás los lotes aún en construcción de la urbanización, avanzando a lo largo de las entraditas pavimentadas de las casas de estuco de una sola planta, con teja de barro al estilo español y con sus jardines desprovistos de grama, a los cuales parecían mantener en su sitio unos arbolitos y arbustos esnirriados, casas virtualmente idénticas a las que su padre había comprado para ellos, excepto por el color, la ubicación del garaje y el grado de novedad o falta de acabados, hasta cuando muy cerca de la autopista, que ahora rugía el paso de camiones diésel a todo dar. Ya solo pudo escuchar el ruido a intervalos, a veces con claridad y luego no, como una estación de radio mal sintonizada, pero sabía que iba en la dirección correcta. Una vez que dejó atrás el conjunto residencial San Jacinto y tras un poco de dificultad para cruzar la agitada autopista, pedaleó más o menos medio kilómetro, siguiendo la berma hasta que llegó a una carretera destapada por la que el instinto le indicó que debía girar. Llevaba varios minutos sin oír el ruido, pero igual adivinó que esa era la dirección de donde provenía. A su izquierda había una profunda acequia de irrigación cuyas aguas salobres parecían brillar de mala gana. A su derecha, unas casuchas precarias y chabolas cubiertas de cartón alquitranado. Era un lugar en el que parecía de mala educación quedarse mirando por demasiado tiempo. Con sus patios traseros resecos y cubiertos de desechos, carcasas de furgonetas y de automóviles viejos abandonados en lotes y niños pequeños jugando sobre la tierra y el mugre completamente ajenos a su paso. Aunque aún era temprano, el aire seco del desierto se calentaba minuto a minuto. A diferencia de la luz a la que la niña se había acostumbrado en un lugar a 4.000 kilómetros al oriente de aquí, una luz filtrada y difuminada por un aire contaminado. Esa luz parecía emanar blanquecina y resplandeciente desde todos los puntos a la redonda. Se reflejaba en la tierra mineral haciendo chispas casi en sus ojos. La niña sabía que el mundo a través del cual se movía no estaba compuesto más que de ficciones estructurales, una suerte de ideogramas, habría dicho su padre. Ya que allí, en donde ella veía luz, color, textura, figuras sólidas, es más, justo allí en donde ella creía sentir la solidez de las figuras y se sentía ella misma sólida, en realidad no había más que una cascada de átomos y moléculas en perpetuo cambio y movimiento, tan insustanciales como un jeroglífico en la pantalla de un computador. Pero, de alguna rara y misteriosa manera, tales átomos y moléculas estaban ligados a los ritmos del cerebro humano. Con todo y a pesar de todo lo que la niña sabía, a pesar de todo lo que la habían entrenado para que supiera y conociera, de alguna manera la niña no terminaba de creérselo. Estiras el brazo y la mano para tocar un mundo fantasmal y tu mano lo atraviesa, pero resulta que no es así, que no lo atraviesa. Tal era el pequeño pero obstinado hecho concreto que cualquier bebé podría afirmar y comprobar, pero igual la niña, que ya no era ningún bebé, ya no se atrevía a afirmarlo. Y se escuchó de nuevo el ruido y esta vez pudo descifrar a ciencia cierta de qué se trataba. El ladrido de un perro. El ladrido de un perro, algo tan común y corriente después de todo. Pero ladraba con una urgencia especial, un ruido como de palabras en medio de la confusión de una pesadilla cuando,
A pesar de que las escuchamos, no logramos entenderlas. O mejor, las entendemos pero las desconocemos. La niña pedaleó hasta el final del camino. Un callejón sin salida, atraída por un perro. Y allí, en el patio al frente de una casa de tablas de madera, levantada sobre un miserable lote pelado lleno de desperdicios humanos y heces de perro, un perro que bien habría podido ser pastor alemán o uno de esos que tiran trineos, o mejor aún, tal vez una mezcla de los dos, estaba amarrado a una cadena a su vez atada a una estaca metálica. Tiraba de la cadena y ladraba como loco a la niña que se había acercado a mirarla. Así que esa era la cosa. Eso era un perro grueso, poco agraciado y obviamente viejo, la piel canosa en las puntas y cubierta de polvo y mugre, ojos desorbitados y lagañosos, hocico baboso y afilados dientes amarillentos que ahora pelaba con ferocidad. Alguna vez debió ser un perro hermoso, pero ahora sufría de una sarna grave, sobre todo alrededor de las orejas, y tenía algo muy rojo y descarnado y horrible en torno al cuello. El tubo metálico del que estaba amarrada la cadena había sido clavado al lado del primer escalón semipodrido de la entrada de la casa, y en la circunferencia desesperada que demarcaba la cadena de un radio de 3 metros, el perro había orado la tierra con sus uñas, la prueba fehaciente de innumerables semanas en diurno y nocturno cautiverio. Perro bonito, perro bueno, nadie te va a hacer daño, le dijo la niña en voz no muy alta. La verdad es que temía que el perro se fuera a soltar de la cadena y que la fuera a atacar. Una distancia de no más de 5 o 6 metros los separaba, y todo parecía indicar que no había nadie dentro de la casa. Ningún automóvil en la entrada surcada de huellas, ningún rostro en alguna de las ventanas. La niña recordó una frase de su padre. Con seguridad la intersección de algunos conjuntos es un vacío. La niña observaba el perro ladraba. El perro ladraba. Si bien en la distancia sus ladridos habían tenido un dejo casi mecánico, de cerca definitivamente estaban vivos como un sonido que se retorcía y gemía en el aire. Oleada tras oleada de una habla indescifrable que golpeaba y luego cubría a la niña, zarandeándola y sacudiéndola con violencia. Una inmolación de pura luz y sonido estaba a punto de reventarle en la cabeza, pero la niña no podía alejarse, de manera que allí permaneció encorvada, ahorcajada sobre su bicicleta, cubriéndose con las manos los oídos. Había arrastrado el misterio hasta su origen, pero allí, en su origen, el misterio se había acrecentado. ¿Cómo era posible que los dueños de un perro, que supuestamente lo querían o que por lo menos le deseaban bien, lo amarraran de manera tan despiadada y luego se fueran abandonándolo al olvido? ¿Abandonándolo a su miseria animal? ¿Acaso ladraría así con tanta furia durante horas y horas todo el santo día? Ante la menor provocación, ¿y acaso los vecinos no lo oían o no les importaba o no se tomaban la molestia de sentar su protesta? La niña sabía muy bien que en un barrio residencial normal la policía sería llamada en el acto si un perro empezaba a ladrar tan fuerte y de manera tan continua. Sus padres en particular no lo habrían tolerado. Sin embargo, un surco de palmeras mustias separaba esta casa de la vecina, y quizá en estos vecindarios eso bastaba para que nadie alcanzara a escucharlo. En el amplio radio de quienes en principio tenían que estar lo suficientemente cerca para oírlo, debía haber mucha gente, y sin embargo la niña parecía ser la única que escuchaba. ¿Qué podría significar?, se preguntaba la niña.
que una criatura viva, animal o humana, hiciera semejante ruido? ¿Y que a nadie le importara lo suficiente como para intervenir? El color de la pequeña casa de una planta del dueño o dueños del perro se había reducido a un gris neutro, devastado por la intemperie. Las persianas estaban cerradas tras las ventanas y algunos de los tablones de madera colgaban sueltos. Ciertamente, la casa estaba en un estado bastante deplorable, pero a lo largo del camino las había visto mucho peor. El patio estaba lleno de basura, particularmente en la parte de atrás, como si usaran ese espacio de vertedero. Cartones, envolturas de comida, botellas, latas, sobre todo de cerveza. Y, sin embargo, había varias sillas de lona a rayas de aspecto nuevo y colores brillantes a la sombra de las palmeras, y un asador portátil de aluminio tan espléndido como cualquiera de los que se podía ver en el conjunto de San Jacinto. De pronto, como exhausto, el perro se echó sobre la tierra. Jadeaba con fuerza, no dejó de ladrar, pero ahora lo hacía en breves espasmos, como si tosiera, con menos entusiasmo. De alguna rara manera su inteligencia, no importa qué tan precaria o suspicaz, debió indicarle que la niña no era ninguna amenaza. «Perro bonito», repitió la niña animándose. En efecto era un perro viejo y definitivamente en mal estado de salud. Le rodaba babas por la larga lengua que colgaba húmeda. Los músculos de los hombros y del lomo tiritaban bajo su piel, enmarañada y áspera. Sus orejas, cubiertas de costras, no dejaban de moverse para ahuyentar a las moscas que giraban alrededor de su cabeza. También volaban moscas sobre los platos plásticos que habían dispuesto para él y nubes de ellas sobre las heces esparcidas por el patio. Algunas de las bostas estaban secas, otras eran recientes. La niña olfateó el aire y arrugó la cara. El perro se sacudió brevemente, estiró las patas delanteras y reclinó la cabeza como si se preparara para dormir un rato. Entonces la niña vio con horror que la cadena le apretaba el cuello sin ninguna protección, sin collar de ningún tipo, y que el perro tenía la piel en carne viva. Era casi como si la cadena ya se hubiera incrustado en la piel. El cuello estaba lleno de costras y llagas espantosas, con el brillo de la sangre fresca y tibia. La niña retiró la mirada con rapidez, como si hubiera visto algo prohibido, pero igual la impresión la sacudió como un corrientazo. «Oye, tú, hola, ¿me buscas a mí?» Una mujer en bata había abierto una puerta lateral de anjeo y se inclinaba, asomando la cabeza y parpadeando para protegerse de la luz del sol como si fuera un animal nocturno. La piel blanca y húmeda, como masa para hornear pan, y la bata tan suelta, apenas atada con un fajín, que se alcanzaban a ver sus mulos y la sombra que insinuaban sus dos senos. La mujer contemplaba a la niña y a la vez fruncía el ceño y sonreía. Podía tener cualquier edad, entre 30 y 50 años. «¿Me necesitas a mí?» «No», dijo la niña con timidez. «Solo quería... Tú vives acá allá arriba, ¿verdad? Pero no creo saber tu nombre». La niña estaba ahorcajada sobre su bicicleta y sonreía confundida. Tenía unas ganas enormes de salir de allí corriendo, pero le avergonzaba que hacerlo pudiera ser demasiado grosero, ya que la mujer no solo la miraba muy fijamente, sino que también le sonreía, como si en efecto fueran vecinas. Y además estaba el perro. «¿Vives calle arriba? ¿Dónde vives?», insistió la mujer saliendo a la calle.
Era una mujer atractiva, el pelo largo, descuidado y negro. Relucía como el de los indígenas o los mexicanos. El rostro también le brillaba, como si se lo hubiera refregado con viruta de acero, los ojos resplandecientes y alertas, como dos pedazos de carbón en medio de la cara blanca. ¿Cómo te llamas? Donna. ¿Con qué tenemos? Donna. Tal vez yo ya sabía tu nombre, ¿no? La niña siguió sonriendo perpleja. Donna. Era el nombre de una vieja amiga de ella cuando vivía en la costa este. No sé, replicó la niña. Veo que te has hecho amiga de Balín, dijo la mujer. Me parece muy bien. Ahora que estaba a pleno rayo del sol, la cara de la mujer se veía surcada de unas arrugas muy finas, como si de un momento a otro hubiera colocado el rostro de una mujer mayor sobre el de la más joven. Pero igual seguía siendo un rostro de belleza ruda, como el de una actriz de Hollywood en los viejos tiempos. La mujer sonreía una y otra vez, de manera rara, como una especie de entusiasmo elástico. Ven aquí, Donna, acércate. Puedes acariciarlo. Acaricia al pobre Balín. ¿Así se llama? ¿Balín? Le preguntó la niña. La mujer caminó descalza. Los dedos regordetes de sus pies eran muy blancos como su cara. Entre la caca y los vidrios rotos y las piedras, hasta que se acurrucó de manera teatral al lado del perro y luego lo abrazó súbitamente con mucho sentimiento mimándolo. El perro empezó a dar chilliditos y a hacer ruidos con gusto mientras le lamía la cara a la mujer. El cuerpo entero del animal estremeció de dicha, batía la larga y sucia cola, golpeando la tierra apisionada. La niña observaba todo y sintió un ramalazo de envidia, y entonces le preguntó de nuevo a la mujer: ¿se llama Balín? Balinazo, en realidad, dijo la mujer riendo. Una idea loca de mi marido, pero el nombre se achicó. ¿Qué raza es? ¿Pastor alemán? Pues ciertamente no es un cocker spaniel, o uno de esos lastimosos perritos falderos. ¿Verdad, Balín? La mujer se montó torpemente sobre el perro y lo abrazó por el cuello haciendo que montaba a caballo. Levántate, Balín, vamos, levántate. La mujer parecía muy animada, cargada de electricidad como loca, un comportamiento que la niña nunca había visto en un adulto. ¿Quieres acariciar a Balín, Donna? ¿Quieres montar a caballo en él? No muerde, te lo prometo. No, creo que no, dijo la niña sonriendo sin mucha convicción. No muerde, le encantan los niños. Ven, acaríciale la cabeza. La mujer rastrilló bruscamente la cabeza del perro con los nudillos de la mano y el animal daba gruñidos y se retorcía de gusto. Vamos, ven. Interpelada de tal modo, la niña ya no tuvo más remedio que obedecer. Recostó con cuidado la bicicleta en la entrada y se acercó a la mujer y al perro, y estiró con timidez la mano para tocar la cabeza nerviosa y levantada del perro. ¿Le pareció que gruñía? Un ruido sordo como de piedritas en el fondo de la garganta del animal. Balín, compórtate, le recriminó la mujer. Donna es una vecina que vive arriba en la calle. Es una amiga. La piel del perro resultó mucho más gruesa y burda de lo que la niña esperaba, como alambre enredándose en la punta de los dedos, una sensación poco calurosa. La franja pelada que parecía un collar en el cuello brillaba con sangre fresca. La niña sintió un ligero malestar al ver la llaga, y no entendía cómo la mujer parecía no darse cuenta. Entonces la niña dijo: ¿el cuello está herido? La mujer le contestó: no es nada. Es culpa suya por ser un niño necio y andar tirando todo el tiempo de la cadena. Entonces la mujer empezó a besar el perro en el hocico, haciendo mucho espavamiento, y luego se puso de pie.
tambaleando un poco. De la mujer emanaba un tufillo rancio, como a polvo aguardado. A través del escote de la bata de rayón de la mujer, la niña pudo ver, a su pesar, uno de los pesados senos caídos y surcados de venas de la mujer. Vacilante, la niña agregó: pero debe dolerle ahí, donde sangra. La herida se le podría infectar o darle gangrena o algo, ¿no? No, dijo la mujer con desdén. El perro miraba atentamente a la niña. Los labios caídos dejaban ver sus colmillos amarillentos. Ladró fuerte 1, 2 veces, luego gimoteó y diligentemente empezó a lamerle los dedos a la niña. Nunca antes un perro le había lamido los dedos. Qué húmeda y ligera y suave su lengua, como un paño de gamuza. Y la sorprendió también ver de cerca los ojos del perro. Estaban enrojecidos y cubiertos por una película húmeda. Tenía lagañas en las comisuras y aún así eran ojos hermosos. Y eso se notaba al verlos de cerca. Eran rebosantes de pasión, como si pensara, anhelara, deseara. La niña insistió: pero debe dolerle ahí, en el cuello, debe sentir dolor. No, los perros no sienten dolor, dijo la mujer riendo y luego agregó, condescendiendo un poco: o si les duele, pues no lo dicen. La niña pasó saliva e insistió: usted además lo tiene amarrado todo el tiempo, supongo, y él se debe sentir muy solo, y ladra, y espero que no hagas parte del grupito de calle arriba que nos quiere poner problemas, ¿verdad?, preguntó la mujer con amabilidad. No, no. Es más, yo en realidad no vivo de los que amenazan con llamar a la policía y cosas por el estilo. Con advertir a la maldita sociedad protectora de animales o no sé qué más cosas. No, no. Mira, este perro es mi vida, mi corazón, dijo la mujer con mucho sentimiento por si quedaba alguna duda. Cuando mi marido se largó, lo último que dijo fue: tú quédate con Balín para que te proteja. Y yo le dije que para que me protegiera de quién, y él contestó: de mí. La mujer soltó una carcajada y apretó la mano de la niña como alentándola a que también se riera. Hay que concederle eso a esos malditos, los hombres. Siempre tienen la última palabra. La niña sonrió avergonzada. No supo qué decir al respecto. Quizá tú seas la hija de esa gente, preguntó la mujer mirando fijamente a la niña a la cara y todavía estrechándole la mano sin que al parecer tuviera intenciones de soltarla. ¿Qué gente? ¿Tú sabes? ¿Cuál? ¿Qué gente? La mujer continuó observando fijamente la cara de la niña e incomodándola durante un buen rato. Los ojos de la mujer eran muy negros y brillantes, pero no parecía tener pupilas ni pestañas ni cejas, excepto por un delgado arco de pelos incipientes, como si se depilara las cejas. El entusiasmo irradiaba como una fosforescencia en torno a sus húmedos y carnosos labios. Una persona necesita de su dignidad. Si le quitan su dignidad, ¿sabes lo que queda? Un montón de excrementos. La niña tiró un poco de la mano, pero la mujer no la soltó. Decir a los demás qué deben hacer. Eso es peligroso, dijo la mujer. Ahora hablaba por rachas, primero rápido y luego despacio, como si hiciera esfuerzos por contenerse. Es por eso que en algunos lugares alguien termina con la cabeza volada en pedazos de un tiro. Digamos que sé que tengo mis problemas, pero no necesito que nadie me lo recuerde. Digamos que sé que Balín ladra mucho porque es un perro nervioso y porque los niños del vecindario lo asusan. Le arrojan piedras y cosas, y él permanece amarrado porque yo trabajo en horarios extraños. Yo soy esteticista de profesión y por aquí solo consigo trabajo de medio tiempo, y estoy aquí por la sencilla razón de que tomé una decisión equivocada. Pero cuando la tomé,
No podía saber que era equivocada. Y entonces, ¿qué esperas que haga al respecto? ¿Cortarme el pescuezo? El tipo se larga y no solo eso, sino que además se lleva el auto y dice que volverá y yo soy tan tarada que se lo creo. Y mientras tanto, como bien puedes ver, aquí estoy, sin automóvil, lo que significa que me toca viajar en un maldito autobús o pedirle a alguien que por favor me arrastre. Y ahora, encima de todo, sin teléfono por atraso en los pagos. Y no faltan esos malditos sabelotodo con su maldita superioridad moral, como tu mamita y tu papito, supongo. ¿Creen que me sobra la plata como para andarla botando? ¿Como para quemarla? ¿Como si la plata que creciera en los árboles y bastara salir a recogerla? ¿Como para llevar a Balina al veterinario cuando la que en verdad necesita un veterinario soy yo? Maldita sea, y no lo puedo pagar y hay cosas que necesito de la farmacia y antes de que cortaran el teléfono recibí estas llamadas raras que me desvelaban y alguien rompió vidrios aquí al frente y echó cuchillas de afeitar en la tierra para que me cortara al salir descalza y soy tan confiada que... La voz de la mujer había subido de tono en esos espirales, como la de una cantante, y ahora de pronto se interrumpió, resollando, reflexionando. Tenía los ojos entrecerrados con astucia. Se inclinaba tan cerca de la niña que la niña alcanzaba a sentir el vaho húmedo de su aliento jadeante y su olor a rancio. Como dije, Balín es mi corazón, es todo lo que tengo. Él me perdona todo porque me quiere, no me juzga, si así se lo ordenara. ¿Sabes lo que haría, pequeña niña del demonio? Te destrozaría el pescuezo. La niña se quedó perfectamente quieta. El perro, reclinándose contra sus rodillas, ladraba y gemía, gruñía y gimoteaba. Movía la cola de un lado al otro. Entonces la mujer le preguntó con malicia: ¿Y sabes cuál es esa orden, dona? La niña se mordó los labios fríos. No. ¿Con que no lo sabes? No. ¿Quieres que te diga cuál es la orden entonces? Preguntó la mujer. Porque si la digo en voz alta, enferma de terror, la niña cerró los ojos. Temblaba estrepitosamente y pensaba: esto es un error. Esto no está ocurriendo. ¿Cómo sé que yo soy yo? ¿Cómo sé que esto es ahora? No, susurró la niña. ¿Qué dices? No, por favor. No, por favor. ¿Con qué esas tenemos, ah? Estúpida niña que mete las narices en donde nadie la ha llamado. Con un pequeño empujón la mujer soltó a la niña, pero la niña no se atrevió a escapar. El perro se le metía entre las piernas con frenética energía, como haciendo una pequeña danza sobre la tierra. Hacía ruiditos, se quejaba, le salía del pecho breves latidos entrecortados, como si tosiera desde los bronquios. Presa de un terror de pesadilla, la niña sentía la nariz húmeda y el hocico baboso del perro metiéndose por entre sus rodillas, entre la entrepierna de sus shorts. Con qué pasión olfateaba, como si tuviera los ojos en la nariz, o como si pudiera hablar con ella. Y la mujer le decía con escarnio y sorna: lárgate, pequeñita, vuelve a tu casita del demonio, vete. La niña se echó para atrás, las rodillas estuvieron a punto de doblársele. El perro, a su vez, se lanzó hacia adelante parándose en sus patas traseras y casi la tumba, ladrando y gimoteando como si le rogara a la niña que lo llevara con ella, hasta que por fin la niña estuvo a salvo del radio de alcance de la cadena del perro. La mujer, con las manos sobre sus muslos, miró a la niña de arriba abajo con perverso placer y le dijo: ¿sabes una cosa? Ni siquiera eres bonita. Tendrás que arreglártelas de otro modo. La niña huyó y volvió a casa. Y en efecto, llamó a la Sociedad Protectora de Animales y a la policía.
Y si alguna vez dichas personas en efecto fueron a la casa de la mujer al final del camino destapado y rescataron a Balín de su sufrimiento o afectaron en modo alguno la vida del perro, la niña nunca lo supo. Ahora mantenía sus ventanas cerradas en las mañanas con el aire acondicionado encendido. Igual hacía mucho calor. Con frecuencia oía perros ladrar en la distancia, cualquier cantidad de perros, ya que, después de todo, el mundo está lleno de perros que ladran. Esa fue la lectura o el primer capítulo de este libro. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Les pareció interesante este primer capítulo? Algo me da indicios de que en realidad, si bien es una historia muy, bueno, no historia, pero sí es muy directa, no hablan como tanto precisamente como el perro, sino como si hablaran a través como de una, ¿cómo se le llama ese tipo? Como de metáfora, algo así. Me da indicios, no estoy diciendo que sea así, pero me da esos indicios. Y ustedes están en total libertad de, obviamente, hacer y tomar un análisis y una reflexión y una postura frente a este capítulo muy distinta a la que yo tengo, y eso está perfectamente bien. Así que, no siendo más, los dejo por ahora. Como se pueden dar cuenta, aún no me he mejorado de la garganta. He tomado de todo, de verdad, o sea, jarabes, de todo para mejorarte la garganta, pero aún no. Pero estoy a esto de lograrlo. Así que por el momento o por hoy los dejo acá. Les deseo un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale?